luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Es muy grato para nosotros volver otra vez a través de este canal de televisión, poder dirigirnos para hablar en esta tarde de la palabra de Dios. Como se dan cuenta, acá en el panel estamos con nuestros hermanos con el propósito de compartir una conversación respecto a las Sagradas Escrituras, donde ustedes podrán comprobar a través de sus propias Biblias la línea de doctrina que nosotros queremos conversar con todos ustedes. Aquí a mi lado está mi hermano Manuel Montero, acá tenemos a mi hermano Ariel Busto y Nelson Ulloa, que son las personas con las cuales ustedes regularmente van a estar contactándose en este programa. Ahora bien, la idea nuestra, como se dijo en una entrevista que tuvimos anteriormente la semana pasada, es que podamos abrir una puerta para juntarnos los hermanos. Cuando nosotros vemos los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17 del libro de Juan, su más grande preocupación en ese momento, en una de sus últimas oraciones, decía: Padre, te pido que todos estos sean una cosa, como tú en mí y yo en ti somos una cosa, estos también sean una cosa. Sin embargo, hoy día siquiera en nuestro país tenemos más de 400 grupos diferentes que hablan de Dios, de la religión, de la verdad, y 13.400.000 personas cristianas en nuestro país, y cada uno aferrado en su grupo. Es como haber hecho parcelas de lo que es el pueblo de Dios, y eso naturalmente es una de las grandes causas, porque mucha gente está desechando la religión y está buscando ahora otros caminos. En medio de este gran cúmulo de informaciones que tenemos a través de internet, los diarios y nuevas revistas, nos damos cuenta de que definitivamente hay muchas personas oyendo hablar de Dios y muchas personas oyendo hablar diferentes filosofías y credos, y la humanidad se encuentra en este minuto definitivamente confundida respecto a Dios. Por eso es la razón de ser, por eso es la razón de estar aquí. Nuestros hermanos que son de acá de la localidad, como es Manuel a mi lado y Ariel, ellos han dedicado a conversar con algunas personas y que se han sentido extrañadas de nuestra fe y han hecho diferentes preguntas respecto a lo que es nuestra manera de pensar y nuestra manera de plantear las cosas de Dios. Y yo quisiera poder reconsiderar algunas de ellas en el tiempo que podamos contestarla ahora. No sé si Manuel tiene ya algo, Manuel. Claro, bueno, uno suele conversar con las personas en la calle, en el trabajo, qué sé yo, y siempre uno cuando le muestra esta forma de doctrina, ellos, es por el hecho de que ellos nunca han conversado de esto y nunca han oído la doctrina que nosotros estamos planteando, sino que, bueno, en una de las conversaciones, una persona me dijo que más bien nosotros éramos una iglesia sectaria por todas las cosas que nosotros estamos planteando y que normalmente ellos conocen, ¿cierto?, la doctrina evangélica o la iglesia, la doctrina católica. Entonces, esa es mayormente la pregunta que me gustaría hacer. Ya, pero mira, ¿qué podemos decir respecto a eso? En realidad da pena
que hayan esas calificaciones para nosotros, pero la verdad de las cosas es que no debiéramos extrañarnos de eso. Nuestro propio Señor Jesucristo dijo una vez que si a Él lo habían crucificado, ¿no es cierto? Lo iban a crucificar, ¿qué esperábamos nosotros? Y en otra ocasión, me acuerdo cuando se acerca la madre de uno de los apóstoles, le dice: yo te pido, Señor, que uno de mis hijos, uno esté a tu diestra y otro a tu siniestra cuando esté en el reino. Y él le dijo: el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza, dice, las zorras tienen sus cuevas, dice, los pajarillos sus nidos, y el Hijo de Dios no tuvo donde recostar su cabeza. Aquí no es que la sociedad nos reconozca a nosotros como individuos, sino que reconozca la palabra de Dios. Yo les quiero leer un pasaje que está en el capítulo 28 del libro de los Hechos, que tiene que ver con lo que sucedía con la gente que escuchaba, por ejemplo, la prédica del apóstol Pablo. Por supuesto, a nadie le puede caer duda de que Pablo perteneció a la iglesia verdadera, a la iglesia que se fundó en los dos apóstoles. Y miren lo que dice la palabra. Le voy a leer Hechos. Dice, entonces, versículo 21 dice, entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Esto es cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Entonces dice, más queríamos oír de ti lo que tú sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos los lugares contradice. Entonces aquí un interlocutor de Pablo declara que Pablo pertenece a una secta por las cosas que él hablaba, y naturalmente si a él lo calificaron de esa manera, no podemos esperar nosotros. Pero si quieren decirnos secta, no importa. Pero esta es una secta que habla la palabra de Dios. Y eso es lo importante. Cristo, no sé cómo lo pueden calificar, pero no era ni católico, ni era protestante. No sé si esto responde a la pregunta, o es una forma que podemos responder a nuestros hermanos. Mire, una de las consultas que también se hacen cuando uno conversa generalmente con amigos y con personas que realmente llevan la supuestamente fe, ellos plantean que la fe misma es solamente el creer, y con eso ya nos basta, sin un cumplimiento de una ley, sin un cumplimiento de nada. Solamente tener fe es creer en Dios, y el resto solamente Dios a través de su misericordia lo concreta. Entonces, esa pregunta quería traer al tapete para que podamos también analizarla. Bueno, la verdad es que la salvación por el hecho de creer es la forma de un evangelio liviano, y que es la manera de muchas iglesias de enseñar. Pero nosotros tenemos que entender lo que dijo el apóstol Pablo respecto a la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreo, en el primer capítulo, pues dice, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí tenemos que detenernos. La fe, dice, es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿De qué está hablando aquí? La fe, dice, es el sustento de lo que uno espera. O sea, uno espera algo porque tiene un sustento en que se afirma para poder entender que eso lo va a obtener. Una persona ha estado sin trabajo, se le han acumulado las deudas, no es extraño en nuestro país ni en ninguna parte del mundo ahora, y de repente encuentra trabajo y dice, yo tengo fe que ahora voy a poder salir. ¿Pero por qué cree que va a poder salir? Cree porque tiene un sustento. ¿Y cuál es el sustento? El sustento es que ahora encontró un trabajo. O sea, para que lo que usted cree verdaderamente tenga un efecto positivo para usted, en primer lugar hay que asentarse en esto, en qué se fundamenta. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la palabra de Dios en el capítulo 14 de Romanos, sería importante que la pudiéramos ver, y ahí había una discusión en la iglesia en aquel entonces por el hecho de que habían algunas personas que creían que la alimentación correcta era una alimentación de tipo vegetariana, y los otros estaban de acuerdo en la alimentación que está escrita en la Sagrada Escritura.
Entonces era una discusión banal en ese minuto, ¿no es cierto? Entonces Pablo le escribe a los romanos cuando sabe de esta problemática y le dice: ¿tienes tú tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice: tú puedes tener la fe que tú quieras, pero ten cuidado que las cosas en las cuales tú crees no te pierdan. Entonces ahora, eso es lo que tienen que pensar los hermanos. Ahora, creer por creer, todo el mundo cree en Dios. El apóstol Santiago dice en su carta: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, en la respuesta. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si creer salva a una persona, los demonios también se salvarían. Entonces, no es eso, claro. No es tan solo eso. La fe tiene que sustentar. La fe es el sustento, y ese sustento, dice la palabra de Dios, por ejemplo, yo no sé, mi hermano Nelson acá se acuerda de la fe de Abraham, por ejemplo, y nos puede hablar algo al respecto. ¿En qué se sustentaba la fe de Abraham? ¿Por qué fue llamado él el amigo de Dios? Bueno, aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, dice lo siguiente, más desde el versículo 20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, nosotros podemos verificar en este aspecto la comunión que tenía Dios con Abraham. Es decir, a tal extremo que le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, y él, porque creía en Dios, lo hizo todo, digamos, lo llevó todo a cabo para que así fuese, porque Dios se lo había ordenado. Pero como Dios es infinito, misericordioso, y vio la fe de Abraham, entonces hizo aparecer el cordero que impidió que el hijo fuese ya sacrificado. Ahora, sin embargo, hay un versículo que habla de cuáles fueron las obras de Abraham. En Génesis. Sí, ¿quieres te lo leo? Sí, por favor. Sí. Bueno, aquí dice el sustento de la fe de Abraham. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, guardó mi mandamiento, guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Ese era el versículo, ¿no? Ahí tenemos precisamente cuáles eran las obras de Abraham. Ahora mirémonos a nosotros mismos, si nosotros hacemos las obras que Dios pide. Eso queda abierto y a conciencia de vosotros para que vosotros mismos contestéis, que hacéis las obras que Dios dijo sí o no. O sea, esa es la esencia, la base de todo, de la fe. Por ejemplo, cuando uno ve pasajes de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice: si tuviera fe y le dijera a este monte, pásate al otro lado, yo creo que a lo mejor la gente lo toma así tan literal como está en la Sagrada Escritura. Claro, es que lo que pasa es que la gente, o sea, alguien indujo la idea de que creer es la fe. No, creer no es la fe. La fe es el sustento de lo que uno cree. Entonces esas cosas son importantes que las aclaremos. Además, por ejemplo, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo en Lucas 6, 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Y él dice: de cierto os digo, dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerán de la ley. De manera que ese es el sustento de la ley. Ahora, por ejemplo, cuando abrimos las escrituras en Judas, dice, en Judas, por ahí por el versículo 3, el único capítulo que tiene dice: os ruego que luchéis eficazmente por la fe que una vez le ha sido dada a los santos. Entonces, pero ¿de qué se trata esto? ¿Quiénes eran los santos? Entonces, cuando usted abre el libro del Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 19, dice, Dios le habla a Israel y le dice: vosotros seréis mi pueblo santo, mi reino de sacerdotes. O sea, ¿y qué le fue entregado? Dice: sobre el monte de Sinaí descendiste, dice, y hablaste con ellos desde el cielo y le diste leyes rectas, estatutos, mandamientos, y les enseñaste el sábado tuyo. Entonces, la palabra nos lleva a todo a que el sustento de la fe
es efectivamente la obediencia a Dios de las cosas que Él ordenó que fueran guardadas. Eso también nos demuestra que esta fe, a pesar de que ha pasado por todo el tiempo, desde el principio hasta los momentos que vivimos ahora y los que vamos a vivir a futuro, nos dice que es nuestra línea, es una línea doctrinaria recta, que no tiene intervalos entre una separación o un cambio de estructura. Entonces, a eso quería hacer el aporte sobre lo que era realmente tener la fe. Entonces, porque muchas veces nosotros escuchamos que la fe está sustentada solamente en el creer en que me va a ir bien, en creer que si yo voy a buscar trabajo, no, ten fe que te va a ir bien. O sea, pon la confianza solamente en Dios y en lo que uno pueda creer para que me vaya bien. Bueno, por eso es interesante el conocimiento de la palabra de Dios. Dios no quiere el mal de nadie. Dios no hizo al hombre para que sufriera, ni para castigarlo. Él no es un tirano de la humanidad, Él lo hizo con todo su amor. Y cuando Dios le entrega al hombre, por ejemplo, la capacidad de Él ir donde Él quiera ir, entonces debemos entender que un Dios es un Dios de amor y no nos tiene limitados, ¿no es cierto?, sino que nosotros tenemos que elegir por dónde ir. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, dice: si tú oyeres diligentemente la voz de Dios para hacer su voluntad, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito será tu entrar, bendito será tu salir, bendito será la obra de tus manos, bendito será el fruto de tu vientre. Las bendiciones de Dios están para los que quieren estar atentos a oír, ¿no es cierto?, su voz. Pero ahora no tenemos la voz de Dios, ahora tenemos la palabra de Dios, y esa es su voz, y esa es la que debe ser leída con claridad y con respeto y definitivamente adoptada como forma de vida. Cuando leemos, por ejemplo, Malaquías, en el capítulo 4, dice: probadme vosotros a mí, Dios en su grandeza y en su misericordia, que nos puede destruir en un momento, nos plantea la idea de que nosotros lo probemos a Él. ¿Qué significa esto? Hace tú todas las cosas que yo digo que hagáis, y veréis si yo soy un Dios que respondo o que no respondo. Entonces, esos son los puntos importantes de la fe, ¿no? Claro que sí. No sé si hay otra pregunta. No, bueno, un poco. Otro alcance que... Usted tomó un poco de hacer la voluntad, ¿cierto? Sí, estaba leyendo acerca de lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Entonces, tiene que ver un poco con hacer la voluntad de Dios. Bueno, la gente hoy día no mira hacer la voluntad de Dios, estar casi día a día dentro de sus congregaciones. ¿Usted a qué punto así en lo que usted estaba diciendo? Bueno, en hacer la voluntad. A ver, la gente dice que ama a Dios. Ese es un punto. Y lo que pasa es que también Dios dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros decimos amamos a Dios, nosotros decimos que lo queremos. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 5, 22 de Mateo, dice que un hombre se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y el Señor Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma. O sea, un amor tridimensional, absolutamente profundo. Primero, cuando dice amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, ¿qué dice? Comprende lo que es Dios, comprende lo que es verdad, comprende lo que significa que yo le haya hecho y que lo tenga en el mundo. Pero ¿cómo lo podemos comprender? Bueno, en la revelación. Nadie duda que la Biblia es la revelación, por lo menos en el mundo cristiano. Claro. Nadie duda que la Biblia es la revelación de Dios. Entonces, para comprenderlo a Él, obviamente tenemos que entender. Entonces, cuando dice ama a Dios con toda tu mente, quiere decir eso. Ama a Dios con todo tu corazón, es querer esta causa, ¿no es cierto? Es querer que darnos cuenta, más allá de las cuatro paredes de nuestra casa, que hay cientos de miles de niños, que hay cientos de miles de jóvenes metidos en la delincuencia, y que nosotros tenemos que levantar la voz para decir la verdad, para decir lo que está escrito en la Sagrada Escritura, para revelarle al mundo que Dios no es sordo, que Dios nos quiere y que Dios nos ama, pero nosotros hemos equivocado el camino. Entonces, eso es lo que debemos entender. Debemos entender a Dios y debemos entender la religión. Debemos amarle a Él y debemos servirle con nuestro cuerpo. Si alguien le pregunta a uno de repente: oye, ¿tú en qué iglesia estás? Bueno, yo estoy aquí porque el papá y la mamá
me trajeron acá y me criaron aquí. O sea, eso no es racional. Otro puede decir, yo soy ateo, yo no. ¿Pero por qué? ¿Es racional eso? Entonces, esas son las cosas que la gente puede tomar el camino que quiera. Pero, ¿en qué siglo vivimos? Vivimos en un siglo de gran tecnología, de gran sabiduría. ¿Por qué cree usted particularmente que hoy día no se entiende la palabra de Dios o la voz de Dios? Cuando, por ejemplo, podemos ver de que todos practican o hablan del mismo Dios, o todos tienen una misma Biblia, ¿cierto? ¿Por qué cree usted de que hoy día la gente no está entendiendo o no está comprendiendo la palabra de Dios? Bueno, cuando tú lees la carta de Pablo a Corintio, en el segundo capítulo, lo voy a leer, lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Más dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Nosotros proponemos que la Biblia es el idioma de Dios y que está hecha para sus hijos, y cuando cualquier persona, esto no es una cosa especial para algunos, cualquier persona, porque para eso Él murió en la cruz, cualquier persona que quiera entender esto, basta que crea en el Señor Jesús para que su mente sea abierta y pueda estudiar la palabra de Dios y entenderla. No sé qué podemos acotar. Dentro de también lo que uno puede escuchar y lo que uno puede ver y percibir, pasa un tema con que se mezclan los roles en estos tiempos, sobre todo con la función de Dios, en el sentido de que ven a Dios Padre, ven a Dios Hijo, dice ellos, y ven a esta tercera persona que es el Dios Espíritu Santo, y lo reúnen esas tres personas en una sola persona y dicen que es un Dios trino, que mezclado con la situación de que la única pecado que no perdona nuestro Señor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, claro, estos dos fenómenos, creyendo que hay un Dios trino y no solamente un Dios Padre y un Dios Hijo. Esa es en lo que yo he podido percibir de todo el caminar que he llevado. Entonces se genera esta situación del decir que el Dios es un Dios trino en estos momentos. El pensamiento de las personas que uno puede percibir. Bueno, de repente a nuestros televidentes, sobre todo si practican una fe, les puede parecer un tanto incómodo o tal vez irreverente de nuestra parte, pero el mundo en general no conoce lo que es Dios. Por eso sería importante, por ejemplo, a remontarnos qué dice Dios de sí. La palabra de Dios nos habla del cautiverio de los judíos en Egipto. Nos dice que después de cierto tiempo Dios oyó su voz y envió a ellos Moisés. Todo, incluso hay coros escritos así, de que Moisés estaba ahí en el monte Horeb y veía la zarza que ardía y que no se consumía y tenía curiosidad y fue a verlo y ahí se le aparece Dios. Entonces, después de mucha reticencia, Moisés está dispuesto a tomar el liderato que Dios le quiere entregar. Entonces, sin embargo, siempre habían cosas que lo retenían, como a todos nosotros nos pasa cuando tenemos que afrontar una responsabilidad tan grande como hablar o representar las cosas de Dios. Entonces, dice, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el versículo 3, dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel, porque esto estaba pasando en Madián, él todavía tenía que irse a Israel, o sea, irse a Egipto, donde estaban. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés,
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Yo digo, si alguien me llama por teléfono y yo digo, ¿quién habla? Y el que contesta me dice, yo soy el que soy, me imagino, bueno, esto no es serio. Sin embargo, estas palabras que quedaron traducidas de esta manera aquí, en hebreo señalan lo siguiente. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, le está explicando a Moisés, yo soy el Dios que existe por siempre. ¿Ya? Eso, en el ámbito que vivían los judíos cautivos en Egipto, era nuevo, porque todos los dioses que tenían ellos, ¿no es cierto?, eran el Dios de la guerra, el Dios de la siembra, el Dios de todas esas cosas, pero un Dios que existiera por siempre, no. Los dioses nacían, porque los faraones eran los dioses. Todos los dioses nacían y morían, y que alguien le venga a hablar de un Dios, ya había que tomarlo en serio. Y después le dice, así dirás a los hijos de Israel, dice, Jehová es mi nombre. Y cuando él dice Jehová, el término Jehová, traducido, ¿no es cierto?, que es una forma verbal hebrea, dice que quiere decir el que tiene la vida en sí mismo. Entonces la palabra de Dios nos explica, Dios es el ser que existe por siempre y que tiene la capacidad de la vida inherente, ¿no es cierto? Los hombres han llegado a muchas metas en su vida, pero no pueden construir vida de la nada. Entonces esa es la diferencia, y esa es la diferencia de todos los dioses del mundo con el Dios verdadero. Entonces eso es Dios. Ahora, por ejemplo, cuando habla nuestro Señor Jesucristo, dice Dios es espíritu, ¿entiendes? Y en espíritu es necesario que los hombres le adoremos. Sin embargo, cuando nos encontramos en el Antiguo Testamento, dice que está Jehová Dios, habla con el pueblo de Israel. Y después aparece Juan y dice, la voz del Padre no la ha oído nadie. Nadie no ha oído su voz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí es donde está que la iglesia debe dirimir la cosa de Dios. Y ese es un buen tema que nosotros queremos tratar en un próximo programa, que la humanidad conozca verdaderamente lo que dice la Biblia, no lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la Biblia respecto a quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el papel que juega el Padre, cuál es el papel que juega el Hijo, cuál es el papel que juega el Espíritu Santo. Y yo creo que ese es nuestro compromiso, de tenerlo en nuestro próximo programa, dedicado por lo menos un segmento de media hora a hablar de estas cosas. Bueno, en este caso, tomando del tema que estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, para muchas personas o para muchas denominaciones, ¿cierto?, fue, él siempre lo admiraban, ¿cierto?, por la capacidad que él tenía, que fue un gran profeta, pero nunca aceptaron que Jesús era un ser divino, por decirlo de una forma. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que nosotros podemos tomar a través de la Escritura de que Jesús sí era un ser divino y que era el Hijo de Dios? Bueno, cuando empieza... A ver, los apóstoles, cada uno dio su perspectiva respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y respecto a su persona. Pero la persona espiritual, la persona que leyó al Hijo de Dios espiritualmente, es Juan, sin lugar a dudas. Y Juan empieza su libro dice, en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ahí es claro, dice, está Dios, está el verbo, pero el verbo también es Dios. O sea, no habla, aquí no aparece el Espíritu Santo. Claro. En primer lugar, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y después cuando llegamos al capítulo 14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que el Hijo de Dios fuera el verbo. Eso es lo principal. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, el griego dice logos, significa la palabra. O sea, en el principio. Entonces, esto es lo que la gente... Jesús no existió en el principio. El Hijo de Dios existió en el principio. Los nombres del Hijo de Dios van mutándose a través de la historia de la humanidad. Cuando a Él lo conocemos como Jesús, es ya en la posteridad de los siglos. Cuando Él nace en Belén y se le coloca el nombre de Jesús, porque su función en ese momento era, ¿no es cierto?, salvar al mundo. Y los nombres que Él tuvo, de acuerdo a la Sagrada Escritura, era Emmanuel, que significa Dios con nosotros, tal como dice Lucas, y era Jesús, que significa el Salvador.
Entonces, ahora venía él a cumplir esa misión, pero él existía desde el principio, así dice la palabra. Usted tocó una cita no hace mucho de en Juan 5:37 que dice, nadie oyó la voz de Dios. Nadie ha visto a Dios, ni nadie ha oído su Claro, voz. referente al Padre, ¿cierto? Claro, por Está eso refiriendo al Padre. claro. Entonces, la interrogante que se hace la gente, ¿cierto? Y ¿quién fue que habló con Jesús? O sea, ¿quién habló con Moisés, por ejemplo, en la zarza? Esa es pregunta interesante. La respuesta está en 1 Corintios capítulo 10, dice. Porque no ruego, hermanos, que ignoráis, dice, que todos pasaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, ¿cierto? Dice, y todos bebieron de la misma piedra espiritual que la seguía, y la piedra era Cristo. Entonces ahí está el testimonio de que Cristo fue el Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y después viene a fungir, tal como le había sido prometido a Abraham, ¿no es cierto?, a ser el Salvador del mundo. Pero ustedes se pasaron al otro tema, al tema de la base solana. Pero es un tema importante, es de esos temas que uno toman y no quiere nunca dejar de hablar, ¿no? Claro. Y ahí estamos ya aclarando cada situación que los plantea la Sagrada Escritura. Yo creo que ahora vamos a un pequeño corte y después volvemos con más de este programa A la Luz de la Verdad. Bueno, veamos así.
queridos auditores, vamos a pasar ahora a algo muy fundamental y necesario para las personas. Es hablar de la palabra de Dios, hablar del corazón de Dios a través de la Sagrada Escritura. Si bien es cierto, millones de personas en el mundo profesan las más diferentes creencias. Se inclinan a adorar a Dios que hizo los cielos y la tierra, pero cuando uno le pregunta ¿qué saben de Dios?, en el mejor de los casos, nada. Y su acercamiento a Dios proviene de alguna tradición familiar que ha partido de primicias erróneas. Lo importante, suponen equívocamente, es adorarle. Ejemplos y sentencias bíblicas abundan para demostrar que tal postura, por cómoda que resulte, es irreconciliable con el pensamiento de Dios. Y esto es lo que queremos tratar hoy día y queremos conversar con ustedes. Pero para eso va a hablar con nosotros y va a hablar para ustedes nuestro pastor y ministro Francisco Ulloa White, el propósito de la existencia del género humano. Queremos, como primer sermón, compartir con ustedes esto porque en muchas partes la gente no quiere entrar a la religión porque hablan de muchas restricciones. Dios no nos quiere restringir. Dios quiere que nosotros seamos personas felices, que tengamos familias felices. Pero yo creo que el punto está en que la gente no ha entendido bien que nosotros hemos nacido con un propósito. Yo quiero corroborar esto a través de una pequeña metáfora que fue escrita siglos atrás, cuando un hombre, Abimelech, trató de apropiarse de una autoridad que no le correspondía y estaba llevando al mundo a vivir una vida que no debía vivir porque ellos no entendían el propósito para el cual estaba llamado. Le voy a sacarla de contexto de alguna manera para poder conversar del material que a mí me interesa. Dice, estoy viendo Jueces capítulo 9, dice de la siguiente manera del versículo 8 adelante, dice, fueron, dice, los árboles a elegir un rey sobre sí y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió, tengo que dejar mi pingo de jugo, con el cual por mi causa Dios y los hombres son honrados para ir a ser grandes delante de los árboles. Y dijeron los árboles entonces a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, tengo que dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la vid, ven tú pues y reina sobre nosotros. Y la vid respondió, tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles al escaramujo, anda tú y reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, si en verdad me elegí vosotros por rey, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, salga del escaramujo fuego que devore los cedros del Líbano. Esta parábola fue propuesta por eso, porque Israel estaba perdiendo la visión y estaban dejándose guiar por un hombre que los llevaba por un camino errado. Y esta es para mí una lección y quiero compartirla con ustedes, que nosotros, las personas, los seres humanos, la excelencia que Dios hizo con nosotros al crearnos. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, como todos lo conocemos, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Estoy acordándome de Génesis capítulo 1, versículo 26. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y de aquí, desde este mismo principio de comprensión, se empiezan a tergiversar la Sagrada Escritura. La gente supone de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Y qué pasa con la semejanza? Bueno, la semejanza es aquella esperanza de la cual habla, por ejemplo, el apóstol Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3 adelante, dice, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que debemos hacer, empero sabemos, ¿no es cierto?, que seremos un día semejantes a como Él es. El hombre
estimado televidente, no fue hecho para el sufrimiento, no fue hecho para que sufriera, no fue hecho para las guerras, no fue hecho para vivir atormentado. Dice la palabra de Dios que Dios había creado, dice, un jardín, dice, capítulo 2, versículo 8, dice, y Jehová, Dios, había plantado un huerto de Edén al oriente y puso yo al hombre que había formado. Y dice, y había en aquel huerto, dice, árboles de todo árbol, delicioso a la vista, bueno para comer, y también estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El árbol de la vida, o sea, la vida no era que Dios había hecho al hombre para que viviera cierto tiempo y muriera, no. Dice que el árbol de la vida estaba ahí y él lo podía tomar y podía comer de él y podía vivir para siempre, pero tenía que cumplir la premisa de ser obediente. Y dijo, y está también el árbol de la ciencia, estos son figuras simbólicas, por supuesto, estaba también el conocimiento del bien y del mal, que él a su tiempo, Dios a su tiempo, le revelaría a Adán y Eva, pero ellos no quisieron, o sea, no pudieron esperar ese tiempo, porque el capítulo 3 dice que la serpiente era astuta y nosotros comprendemos que ese fue el elemento que usó Satanás. Adán y Eva no conocían otro género de vida más que ellos dos. Entonces aparece la serpiente y les habla, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y él dice, bueno, de todo árbol comemos, ¿cierto? Pero dice, entonces dijo la serpiente, no moriréis. Si Dios les dijo a ustedes que tomaran de este árbol, que no tomaran de este árbol porque morirían, ¿qué le está diciendo? Está mintiendo, no moriréis, dice. Más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Porque lógicamente eso iba a crear un problema, y en ese problema tenía que aclararlo Dios, ¿qué era la serpiente? Y la serpiente naturalmente era Satanás, que estaba ahí en persona, dice. Y dice la palabra de Dios, y aquí yo quiero aclarar esta parte, porque este suceso grafica tan bien lo que pasa en estos días. Hemos hablado anteriormente en el segmento anterior y también el día que nos presentaron respecto a que la humanidad en este minuto no es feliz. Y si es feliz, son felices muy pocos, ¿no es cierto? Y eso no es un concepto de acuerdo a Dios. El hombre no quiere que haya pobre, ni más pobre, ni más rico. Dios quiere que el hombre sea feliz. Y el hombre ni siquiera ha entendido el pensamiento de Dios, ¿no es cierto? Porque en la vida, estimados oyentes, no es más rico el que tiene más, sino es más rico el que necesita menos, porque le cuesta menos, le cuesta menos llegar a la felicidad. Entonces dice la palabra de Dios, dice que fueron abiertos, después que comieron, versículo 7 del capítulo 3 dice, fueron abiertos los ojos entre ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo, se escondieron. Hoy día la humanidad dice, ¿dónde está Dios? Y los ateos dicen, Dios no existe, ¿no es cierto? Y la gente dice, bueno, pero ¿para qué entro a una iglesia yo todos los días si Dios no responde? Mira cómo está el mundo. Y dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaban desnudos y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios le dijo a la compañera, a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y bueno, naturalmente aquí Dios nos siguió, porque resulta que así es el género humano. Siempre la gente no quiere reconocer que la ausencia de Dios es precisamente el producto de nuestra conducta. Entonces, dice, y esto es lo de hoy día, dice la gente, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué tiene la gente necesidad? Entonces acá dice, ¿por qué te escondiste y por qué estás asustado? Entonces Adán no se hace responsable porque yo comí de esto, yo no obedecía tu voz, sino que dice, la mujer
que me diste por compañera, esa fue. Y le pregunta a la mujer, y la mujer le dice, la serpiente que tú hiciste, esa fue. Y seguro que si le pregunta a la serpiente va a decir, bueno, tú me hiciste, tú tienes la culpa. Porque de todos culpamos a Dios, pero esta cosa no es así. Dios tiene un propósito para el género humano, y ese propósito es que un día nosotros lleguemos a ser a la semejanza de Él. Pero para eso es necesario que nosotros entendamos que hay un propósito en nuestra vida, y ese propósito es precisamente que nosotros lleguemos a la meta. En el principio las cosas no fueron así. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, la historia es conocida, sigamos acá. Dice, con el correr del tiempo, Adán conoció a Eva, dice, y tuvo su primer hijo, que fue, ¿no es cierto?, Caín, dice. Y después parió a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo un fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí la cosa es clara. Caín no trajo lo mejor para Dios, tomó de los frutos de la tierra, y dice, y Abel trajo los primogénitos de su grosura, o sea, trajo lo mejor para Dios. Entonces ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué de repente se ponen tan difíciles las cosas en la vida del hombre? ¿Que acaso, por ejemplo, Dios quiere que un matrimonio que tiene 5 hijos no tenga siquiera que darle a sus hijos? No, eso no lo quiere Dios. Dios quiere que esa persona le conozcan a Él, conozcan su verdad. Y dice, mozo fui, dice la palabra, hablando en los salmos, dice, mozo fui y envejecido, y no he visto justo padecer necesidad ni a su simiente que mendigue pan. O sea, Dios no quiere estas cosas para nosotros. Eso es lo proverbial de la idea nuestra. Es que el mundo se ha apartado de Dios, se ha apartado de la Sagrada Escritura, y por eso sufre. Ahora cuando la tierra tiembla, ahora cuando vemos todos estos fenómenos que aparecen de repente, no es que Dios esté enojado con el mundo, por el contrario, ahora más que nunca Dios está mostrándole su amor cuando envía estas señales, porque dice la palabra de Dios, hablando en Mateo capítulo 24, una palabra muy conocida de nosotros, dice y sentándose en el monte de las Olivas, el versículo 3, se llegaron a él sus discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo? Porque el Señor Jesús había dicho que el templo iba a ser destruido, y que se destruyera el templo de Jerusalén era un terremoto para toda la cultura hebrea. Entonces le preguntan a él, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrán de tu venida y del fin del mundo? Aquí hay 3 preguntas, ¿no es cierto? Entonces, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuánta gente está hablando de Cristo Jesús? Pero está hablando de Cristo Jesús, del amor, de hay que convertirse, de hay que creer, pero no hablan de lo que era el Señor Jesús. El Señor Jesús era sustancialmente un judío, y fue criado en esa enseñanza, y no podía ser criado de otra manera, porque Él estuvo en el monte Sinaí, porque Él sabía cuáles eran las leyes y el pensamiento de Dios. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos personas van a hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo. Se ha hecho una doctrina respecto a Jesús, pero no se ha enseñado la doctrina de Jesús. Pero no será todo eso. Y ahora hay guerra, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Entonces dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, hambre, terremotos por todos los lugares. Y esos son los días de ahora. La guerra es el pan de cada día. El hambre, yo no sé si todos podemos tener una imagen concreta de lo que significa, por ejemplo, que en el mundo mueran 800 millones de personas en un día. En un año. 800 millones de personas en un año, en el mundo entero, mueren a causa del hambre. Pero ¿por qué si Dios dijo que no nos iba a faltar? Dice, mozo fui y envejecido, y no he visto justo, necesitaba ni su simiente que mendigue, y mueren 800 millones de personas. Pero ¿dónde mueren las 800 millones de personas? En los lugares donde Dios es desconocido.
donde se adoran otros dioses, donde hay otra doctrina. África, con su religión bastante diferente a la nuestra. Entonces, estas son las cosas, estimados hermanos, que nosotros tenemos que entenderlas. Cuando se considera la cantidad de personas que mueren en el mundo, se dice que mueren diariamente 34.000 niños de hambre. Qué doloroso es eso. Pero cuando usted está en su casa, en su living, cómodamente, está viendo televisión, tal vez para muchos una televisión mucho más entretenida que escuchar a un predicador de la palabra de Dios, no alcanza a magnificar lo que es esto. Porque ¿qué significan los niños para Dios? Dejad los niños venir a mí, de ellos es el reino del cielo. Pero mueren 34.000 niños diarios. Esas son las estadísticas que entregan las Naciones Unidas. Y eso está pasando. Entonces, estas son las cosas que duelen cuando uno entiende verdaderamente a Dios. Estas son las cosas que duelen. Entonces, por eso estamos aquí, para explicar esto, de que Dios vive, de que Dios es, de que Dios no quiere estas cosas que están pasando, y que nosotros podemos librarnos de esas cosas, pero tenemos que dar el testimonio de la fe, y no solamente hablar de estas cosas, sino hacerlas. Eso es lo importante. Cuando leemos, por ejemplo, la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, le dice al mundo cristiano en general, dice, por lo cual, dice, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y el amor con todos sus santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y revelación para su conocimiento. Y yo digo, el mundo no conoce estas cosas. Es claro que el día 27, por ejemplo, de mayo, la Iglesia de Dios, de acuerdo a su palabra, celebró la fiesta de Pentecostés. Y hay la iglesia pentecostal. Y hay hermanos pentecostales oyendo este sermón. Y yo les pregunto, ¿qué hicieron ustedes en el día de Pentecostés? Porque en el día de Pentecostés han sucedido en el mundo dos cosas importantes. Primero, cuando estaban los judíos, el pueblo de Israel en el desierto, en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés Dios entregó la ley. Dios entregó este conocimiento de verdad que nosotros tenemos ahora. Ahí se enteró la humanidad que esto existía. Y después dice la palabra de Dios que Jesús había muerto, había resucitado, y los discípulos estaban felices con que Él hubiera resucitado, pero un día, dice, partió de este escenario, ¿no es cierto? Pero Él les había dicho, miré más volveré a vosotros, pero antes enviaré, dice, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, el cual os guiará, el cual os enseñará, dice. Y dice que como se cumplieron los días de Pentecostés, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, dice, entonces dice, vino, ellos estaban juntos, porque era un día de estar juntos, era el día en que la iglesia de Dios se junta. Y en ese día recibieron la fuerza del Espíritu Santo, y pudieron salir, y pudieron hablar de esta fe. Y tan grande fue eso, que nosotros hoy día, después de 2000 años, hemos conocido estas cosas y podemos hablar de ellas. Hay un propósito de Dios para con nosotros. Dios no quiere esta vida miserable que nosotros vivamos asustados por nuestros niños, para que un día cualquiera, nuestros inocentes niños que los criamos con todo el amor en nuestros hogares, el día de mañana no se vean involucrados en la droga, o se vean involucrados en la delincuencia, o en la homosexualidad. No, nosotros vivimos asustados por eso, pero Dios no quiere, Él nos puede proteger. Pero es importante que entendamos esto. Hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Dios. Pero dice también su palabra, si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, dice la carta del apóstol Juan, la primera carta en el capítulo 3, si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. No queremos que un día estemos delante de la presencia de Dios y Él nos diga, no os conozco, apartados de mí, obradores de verdad. Porque en aquel día, según la palabra de Dios, Mateo 7, verso 28, muchos profetas, muchos sanadores, muchos de las personas que hacen milagros van a ser rechazados por nuestro Dios. Ese no puede ser de ninguna manera su fin. Por eso es que es importante
que usted oiga este mensaje y que usted pueda compartirlo con nosotros. Como siempre, le invitamos a nuestra casa de oración que tenemos en San Rosendo, está en la calle Los Carreras, esquina de Aníbal Pinto. Ahí estamos para conversar con ustedes, para que podamos compartir ideas, para que podamos un día quebrar todos estos cercos y poder ser, porque la iglesia de Dios tiene que ser, como está escrito en la palabra, para que todo esto sea una cosa, como tú en mí y yo en ti somos una cosa. Si usted ama verdaderamente a Dios, luche porque se cumpla este propósito de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a la cruz con esta gran pena de saber si nosotros realmente íbamos a hacer una sola cosa. El Señor de paz le bendiga. Bien, hemos llegado al final de este programa, esperando de que estos temas que hemos conversado y posteriormente este sermón nos pueda servir para analizar en qué condición de vida estamos, ¿cierto? Y en qué plano cristiano estamos viviendo cada día. Yo creo que es lo mejor tratar de acercarnos a Dios, porque la palabra de Dios así nos enseña. Esperando de que te haya gustado este primer programa que llevamos de acá desde Canal 5, la JTV, Chile TV Cable. Así que lo invitamos para la próxima semana para que nos acompañe una vez más acá, desde las 14 a las 15 horas, en nuestro programa A la Luz de la Verdad. Que el Dios de paz le bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.